Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra. Israelitas, ¿qué les llama la atención? ¿De qué se admiran? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a éste con nuestro poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Con este que ven aquí y que conocen, ha creído en su nombre. Su nombre le ha dado vigor. Su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos ustedes. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, y sus autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados, a ver si el Señor manda tiempos de consuelo y envía a Jesús el Mesías, que les estaba destinado. Aunque tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal que Dios anunció por boca de los santos profetas antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios sacará de entre ustedes un profeta como yo. Escucharán todo lo que les diga, y quien no escuche al profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel, todos los profetas anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres, cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se los envía en primer lugar a ustedes para que les traiga la bendición si se apartan de sus pecados. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de alegría y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver a un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y dense cuenta de que de un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Verbum Domini. Yesterday and today's gospel gives us the El día de ayer, account of the road to el Evangelio Emmaus. de hoy nos dan un recuento del camino a Emaús. Dos de los discípulos de Jesús estaban caminando fuera de la ciudad de Jerusalén, recordando los eventos que habían ocurrido en torno específicamente a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Parecía que habían perdido toda esperanza. Nuestro Señor Jesucristo resucitado se acercó y caminó junto a ellos y empezó a hacerles preguntas. Les preguntó: ¿de qué hablan
mientras caminan. Ambos empezaron un diálogo con Jesús acerca de lo que había ocurrido en Jerusalén. Y las Escrituras nos dicen que sus ojos les impidieron que los reconocieran. Jesús empezó a revelarles el significado de las Escrituras, comenzando con Moisés y los profetas y todo lo relacionado a él en las Escrituras. Esta debe haber sido una lección muy larga. Toma años hablar acerca de los profetas y los salmos y todo lo que hizo Moisés en el seminario. Yo estaba pensando anoche, me hubiera encantado que esta lección que Jesús les ofreció hubiera sido grabada, pero ha de haberlo hecho de forma muy concisa. Pero ese no es el caso. El caso es que sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Y Jesús lentamente empezó a revelarse ante ellos, empezó a retirar la ceguera de sus ojos. Estos discípulos estaban esperando un tipo diferente de Mesías. No creyeron el testimonio de María Magdalena ni de las demás mujeres que habían encontrado el sepulcro vacío y encontrado al Señor resucitado. Incluso después que el Señor se sentó con ellos y se reveló ante ellos en la fracción del pan, como escuchamos el día de ayer en el Evangelio, aún así no creían. El Evangelio nos cuenta que los discípulos de Jesús relataron lo que había sucedido en el camino y cómo habían llegado a reconocerlo en la fracción del pan. Los discípulos estaban demasiado ocupados hablando acerca de lo que había ocurrido. Y como el venerable arzobispo Fulton Sheen dijo muy claramente y de manera sucinta, dijo, la religión no se trata de conversar, sino se trata de decidir. Seguro podemos conversar y platicar acerca del significado de las Escrituras, pero únicamente hasta cierto grado. Y en nuestra fe, al final, hemos de hacer una decisión de seguir a Cristo, de permitirle que abra no solamente nuestros ojos físicos, sino los ojos de nuestra fe, esa virtud de la fe que Él nos da para verle más claramente. Ellos aún no estaban convencidos de que se trataba del mismo Jesús de Nazaret, que caminó por el mar de Galilea, haciendo milagros, predicando, enseñando, el mismo Jesús de Nazaret que había sido crucificado. No estaban convencidos. Durante esta plática, los evangelios nos dicen que Jesús estuvo entre ellos y les dijo, la paz con ustedes. Pero estaban asombrados y aterrados y pensaron que estaban viendo un fantasma. Luego les dijo, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. El Señor resucitado hizo un gran esfuerzo para enseñarles y tratar de convencerles de que Él había resucitado de entre los muertos, de que verdaderamente se trataba de Él, de que no era una ilusión, de que no era una aparición o un mero fantasma. Esto lo sabemos porque muy claramente dice, Él les pidió algo de comer, literalmente comió un trozo de pez. Un fantasma o una ilusión o una aparición no come pez, no tienen dientes. Un cuerpo resucitado de verdad tiene dientes,
es capaz de comer. Jesús verdaderamente resucitó de entre los muertos. Los arqueólogos no han probado con certeza el lugar exacto del camino a Emaús, pero eso no es verdaderamente importante. El Papa Benedicto nos dice, Emaús en realidad está en todos lados. El camino que lleva ahí es el camino de todo cristiano, de hecho, de todo ser humano. Es una manera bonita de mirar esto, que todos nosotros en cierto momento en nuestras vidas caminamos por ese camino a Emaús con Jesús. Y podemos imaginarnos esto, podemos orar con esto en nuestras mentes. Luego prosigue y dice, ¿quién de nosotros no ha vivido algo como lo que vivieron estos discípulos en el camino a Emaús? Una verdadera crisis de fe era lo que ellos estaban viviendo. Ayer incluso empezaron a hablar acerca de Jesús en tiempo pasado. Dice el Papa Benedicto XVI, dice, a veces nuestra fe entra en crisis, que a causa de experiencias negativas nos hace sentir abandonados y traicionados por el Señor. Pero la historia de Emaús sugiere que es aún posible encontrar al Señor Jesús resucitado. Aún hoy, enfatiza. Aún hoy, Jesús nos habla en las Escrituras. Aún hoy, Jesús nos da su cuerpo y su sangre. En el camino a Emaús, en este recuento, vemos esencialmente las dos estructuras de la misa. Vemos que Jesús se revela a sí mismo en la lectura de la palabra de Dios, las Escrituras, y en la segunda parte de la misa, en la fracción del pan. Y aún hoy podemos encontrar a Jesús en la lectura de las Sagradas Escrituras. Si solamente le preguntásemos cuando leemos las Escrituras, el beato Papa Pablo VI dijo que cuando leemos los textos sagrados, las Sagradas Escrituras, es un diálogo entre Dios y el hombre, que estamos supuestos a orar a la vez que leemos las Escrituras. No leer las Escrituras, como diría la Madre Angélica a menudo, como si fuera meramente un periódico, como si fuera una revista cualquiera, sino leer las Escrituras y orar al mismo tiempo que leemos las Escrituras. Si algo nos llama la atención cuando leemos las Escrituras, detengámonos. Oremos sobre eso. Oremos y escuchemos. Esa es la forma completa de lección divina que nos da la Iglesia, primero que nada para orar, para leer, para meditar y después para obrar sobre lo que acabamos de leer. Estas son grandes ideas que nos ofrece el Papa, me parece, que podemos utilizar en nuestro caminar con Cristo y verdaderamente empezar a preguntarle al Señor, a pedirle, háblame, háblame, Señor. ¿Le permitimos a Jesús que nos hable? En especial cuando venimos a la misa. Por eso es tan importante leer las Escrituras antes de venir a misa, en especial la misa dominical. Tenemos la semana entera para prepararnos, nada más para tomar las lecturas y leer las Escrituras muy lentamente y meditar sobre lo que estamos oyendo,
lo que el Señor quiere decirnos. De esa forma, cuando lleguemos a la misa, no estaremos tan distraídos. Eso sucede. Llegamos a la misa y para el momento en que se acabaron las lecturas, nos preguntamos, oh, ¿qué fue lo que dijo? Ojalá lo repitiera. Pero si hemos leído de antemano las lecturas durante la semana y ya hemos meditado sobre ellas y hemos orado sobre ellas, cuando las escuchemos en la misa del domingo proclamando la palabra de Dios, la palabra de Dios está supuesta a ser proclamada primero que nada en la liturgia. Esta es una idea que la iglesia primitiva nos ofrece muy claramente, que aparte de leer la palabra de Dios fuera de la misa, para devoción, para encontrar a Jesús en la lectura de las Escrituras, por ejemplo, en casa, el lugar principal donde las Escrituras están supuestas a ser leídas y entendidas es en la liturgia, en el contexto de la misa. ¿Y por qué? Podemos verlo justamente en el camino a Emaús. Cuando Jesús está caminando con ellos, gradualmente empieza a quitarles la ceguera para que lo entiendan y lo vean. Verdaderamente el Antiguo Testamento completo, para que puedan ver el Antiguo Testamento completo a través de los ojos y la perspectiva de Cristo, porque el Antiguo Testamento no solamente se cumple hasta que llega Cristo, sino hasta que Jesús resucita de entre los muertos y asciende al cielo y hace descender el Espíritu Santo sobre los apóstoles, los primeros cristianos. Precisamente así es como los primeros cristianos entendieron las Escrituras. Ellos eran capaces de mirar hacia el pasado y ver prefiguraciones de Jesús en las Escrituras. Fueron capaces de mirar, por ejemplo, el recuento del Éxodo, cuando Moisés estaba guiando a su pueblo a través del Mar Rojo, huyendo de la esclavitud, cuando Dios liberó a su pueblo. Y les era posible ver que esa imagen era una imagen de Cristo que nos saca de la esclavitud a través de las aguas del bautismo. Los primeros cristianos, ellos podían seguir. Es posible ver claramente durante las Escrituras el Antiguo Testamento completo y todos los profetas. Es posible ver cómo esas lecturas y lo que proclamaban los profetas, lo que finalmente estaban señalando, era la venida de Jesucristo y lo que Jesucristo vino a cumplir. Así que nuevamente, simplemente pidámosle a Jesús cuando estemos en oración con Él, en especial en la misa, cuando vengamos a la misa, cuando estemos preparándonos para la misa, venimos y le pedimos, Jesús, revélate ante mí. Ayúdame a conocerte mejor, ayúdame a ser capaz de ver tu plan en mi vida. Incluso en medio del caos. A veces el caos de nuestras vidas, los sufrimientos que podemos estar sufriendo, ya sean sufrimientos físicos, tal vez cáncer, el sufrimiento de un cónyuge. Necesitamos a Jesús para que nos ayude a abrir nuestros ojos, no solamente nuestros ojos físicos, sino los ojos de la fe, para ser capaces de verlo en otros que sufren. Pidámosle que nos ayude a quitarnos esa ceguera. Y si somos honestos, todos tenemos ceguera espiritual que hay que remover. Le pedimos a Jesús que nos ayude a quitarnos esa venda de los ojos para que podamos ver más claramente.
y para que podamos responder más claramente a lo que pide de nosotros. Una lección en concreto que podemos sacar de este encuentro con el Señor resucitado en el camino a Emaús es finalmente Cristo quien ofrece a todos el entendimiento correcto de las Escrituras. Este fue el caso de los discípulos y es igual con nosotros. Esencialmente, este conocimiento que Cristo quiere darnos no podemos llegar a ello por cuenta propia. Lo necesitamos a Él para que nos lo revele a nosotros, así como los discípulos necesitaron que Cristo se revelara ante ellos, igual nosotros.